El siguiente, para la siguiente exposición invitamos a la licenciada Verónica Nieto Ortiz. Ella nos va a hablar sobre los cuidados de enfermería en el CIPAP, ¿no? Actualmente en la emergencia tenemos una gran afluencia de pacientes respiratorios. Muchos de ellos pasan de las cánulas binasales a las bolsas de reservorio, a las cánulas de alto flujo y también a la ventilación no invasiva que es el CPAP. No siempre tenemos el espacio para poder pasar a estos pacientes a las unidades de cuidados intensivos, así es que los manejamos en la emergencia. Y la licenciada Verónica nos va a hablar sobre los cuidados que realiza enfermería en estos pacientes. Bienvenida, licenciada Verónica, gracias por su participación. Gracias con todos. Bueno, yo les voy a hablar un punto muy importante, ¿no? Con respecto a los cuidados de enfermería en pacientes de CPAP. Vemos aquí como punto número 1, ¿no? El concepto de CPAP, que bien es cierto, como las siglas dice acá, CPAP, ya, que es la forma de administrar oxígeno mediante la vía aérea, ya es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo, ya que consiste en la aplicación de una presión mantenida en forma continua en la vía aérea, mediante un flujo de gas que no requiere una frecuencia o ciclado. El objetivo, ¿no?, de colocación de CPAP en un paciente es que el paciente no llegue a una ventilación invasiva, ¿no?, que es la principal prioridad, ¿no?, y la complicación, la principal prioridad del paciente, ¿no?, y evitemos así las complicaciones posteriores. ¿Cómo funciona el CPAP? Aquí vemos, ¿no?, un paciente colocado, ¿no?, en este caso un paciente neonatal, ya que está ya con el dispositivo colocado, ¿no? Aquí el individuo tiene que tener como criterio, ¿no?, que respire de manera espontánea. Aún así, el dispositivo de la presión positiva se administra de forma continua. Se denomina también CPAP óptimo, ya porque nos permite ya la máxima entrega de oxígeno hacia los tejidos, y a lo cual a su vez depende del contenido del oxígeno arterial, ¿no?, que es en la concentración de oxígeno, en la hemoglobina y la saturación, y también del gasto cardíaco y otros factores adicionales. Acá vemos cuál es el beneficio del CPAP. No, como punto número 1, que mejora el reclutamiento y la estabilización alveolar, preservando de esta forma el surfactante. Este es en el caso de los pacientes recién nacidos. Mantiene también el volumen pulmonar, evitando el colapso alveolar y disminuyendo las atelectasias. Aumenta también la capacidad residual funcional. Disminuye el compliance pulmonar, estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia total, ya, y ayudando a su vez también los músculos respiratorios para disminuir el trabajo respiratorio, para también mejorar la frecuencia respiratoria. Como punto número 7 es aumentar el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilo-perfusión y la oxigenación, que se traduce laboratorialmente, no en una gasometría. Disminuye también el consumo de oxígeno en los tejidos. Reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica convencional en un porcentaje considerable. Produce un ritmo respiratorio regular y asimismo un número de severidad de las apneas obstructivas y mixtas en el caso del paciente prematuro o el paciente neonato. Disminuye el shunt intracardíaco de derecha a izquierda. Tiene una baja de riesgo de infecciones al no ser un dispositivo invasivo. Aspectos que debemos tener en cuenta netamente como personal de enfermería, ¿no? A veces cuando nos llega un paciente a la emergencia pediátrica y no, el médico viene y nos dice, tenemos un paciente que va a ingresar a CPAP. Vemos a veces al padre o a la madre, ¿no?, que está muy ansioso porque ya sabe que de repente su pequeño está mal
y no sabe qué le van a poner, o sea, ya de por sí genera la ansiedad en los padres, ¿no? Entonces, como punto prioritario, nosotros como personal de enfermería siempre debemos brindar el apoyo emocional de un inicio a los padres para que el padre en sí nos pueda también colaborar y ayudar a su pequeño. Después debemos de verificar el equipo que se encuentre en óptimas condiciones. Luego también tener todo el material a la mano, ¿no? El dispositivo del paciente según la edad que, ¿no? Según la edad que tiene. Luego también comunicar al médico que ya contamos con todo el material para que el médico haga, coloque de una vez los parámetros, ¿ya? Para el paciente. Inspeccionar, que este es un punto importante, ¿no? Inspeccionar las fosas nasales y la permeabilidad, porque a veces con la premura, de repente en el caso de las emergencias, solemos colocar, ya el paciente viene y a veces no por la insistencia, le dicen de una vez porque el paciente si no se nos va a complicar. Y lo que hacemos es de frente colocamos al paciente en la cama, tratamos de colocar los dispositivos, pero previo a esto no supervisamos que realmente las fosas nasales estén permeables, ¿no? Porque en su gran mayoría los pacientes vienen ya ¿no? con secreciones nasales, que a veces incluso no son tan fluidas, que esto dificulta que haya, que tenga efectividad al momento de colocación del CPAP. Si en caso requiere aspiración de secreciones, o lo que usualmente hacemos previo en la emergencia, es hacer la limpieza de fosas nasales con clorurito de sodio tibio, ya para no llegar a la aspiración de secreciones, porque en muchos de los casos irritamos más al paciente. Como otro punto es también colocar en una posición ángulo 30 grados, ya para ayudar a la ventilación. También es importante ya tener la medida adecuada del dispositivo que se le va a colocar al paciente para evitar así laceraciones, ya que sea una complicación añadida por la colocación del CPAP. Luego, otro punto importante que la cual también tenemos en la emergencia es sobre los padres que siempre dicen, no, pero ¿y en qué momento va a comer mi niño? ¿En qué momento, señorita, le voy a dar la leche? Porque, qué sé yo, si lo traen 8 de la mañana, te dicen, desde las 4 de la mañana no lacta mi bebé y va a estar en esa máquina, ¿en qué momento va a comer? Entonces, tratamos de orientar a los padres que en ese momento lo que requiere su pequeño no es la comida, sino es primero colocar el dispositivo para posterior a ellos nosotros ya colocarle una sonda orogástrica para poder iniciar la alimentación, ¿ya? De inicio hacemos primero la medida también del perímetro abdominal para tener en cuenta cómo está ingresando nuestro paciente, ¿no? Para posterior a ello, después de haber colocado el dispositivo, el CPAP, tener una idea de que cómo nos ingresó nuestro paciente y si a lo mejor la alimentación que le estamos brindando se le está generando de repente, ¿no? Distensión abdominal. Entonces, para tener una idea, tenemos que al momento que ingresa el paciente, medir el perímetro abdominal y cada 6 horas, ¿no? Hacer nuevamente el monitoreo. Acá tenemos uso clínicos en CPAP, ¿no? Criterios de indicaciones para los pacientes que van a ingresar a CPAP. Aquí también tenemos lo que es las contraindicaciones, en qué pacientes no son candidatos para colocar en CPAP, ¿no? En la acidosis respiratoria, en las atresias y obstrucciones intestinales, ¿ya? Pacientes recién nacidos muy inestables, con neumotórax. Acá vamos a ir en el punto netamente ya cuidado de enfermerías en CPAP, ya, como punto inicial, ¿no? Todo paciente que nos ingresa a la emergencia, ya, y nos dice, no, va a ingresar un paciente para que va a pasar a CPAP, entonces lo indispensable es tener nuestro multiparámetro. ¿Por qué? Porque como evidenciamos que al inicio el CPAP está siendo efectivo si no tenemos un monitor que nos evidencia a la par ya que el paciente está yendo bien, ¿no? Mediante visualizamos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ya la presión, la temperatura y la saturación de oxígeno.
Luego vamos a evaluar el estado respiratorio, ya mediante el esfuerzo respiratorio, ya valorando la frecuencia respiratoria, cómo es, si es tórax abdominal, si tiene tiraje costal, aleteo nasal. Entonces, evaluando todos esos criterios en lo que es la frecuencia respiratoria, entonces vamos a poder también nosotros comunicar previo a esto al médico para que pueda de repente más detalladamente modificar los parámetros, ¿no? Para que sea más efectivo el CPAP. Luego en la parte, como les decía, también gastrointestinal, ¿no? La distensión abdominal, ruidos intestinales, en la parte neurológica, cómo está el paciente, el tono, la flacidez. A veces cuando colocamos de inicio el CPAP, observamos un paciente muy irritable, que no tolera, y esto hace que a veces los padres no contribuyan, no a colaborar porque dice, mi niño no se va a acostumbrar, o mi niño no está acostumbrado a estar en la cama, siempre quiere que lo cargue o quiere que yo le dé pecho. Entonces, tenemos que explicar a la mamita que todo paciente que ingresa, obviamente si un adulto cuando nos colocan algo que no está dentro de lo regular, entonces nos incomoda, nos genera cierto fastidio. Entonces lo mismo en el caso del niño, ¿no? Que es un niño que no entiendo por qué le ponen no determinado cosa en su cuerpo. Entonces debemos en esa parte enfatizar mucho ¿no? En los padres, ¿no? De que es así, todo paciente al inicio se irrita, pero lo importante es que tanto la mamá mantenga la calma para eso pueda transmitir a su niño, porque si vemos un padre ansioso, no va a contribuir en ¿cómo se llama?, en el mejoramiento de la salud de su pequeño. Como punto número 2, el aseo. En lo que es el aseo, en el caso de la emergencia, a veces, bueno, no, cuando nos ingresa el paciente, no lo sometemos, pues, no, al aseo, salvo que ya tenga el paciente 2 días en la emergencia, ¿no? Pero en lo posible, evitar, ¿no? A menos si hemos colocado un paciente recién, tiene 1 hora, 2 horas en CPAP, lo que hacemos es, en lo posible, mínima movilización. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir al que el paciente esté más irritable, porque si ya de por sí el paciente es irritable por el dispositivo que le estamos colocando, entonces lo que generamos en bañarlo, en acomodarlo, entonces va a generar más ansiedad, ¿no? Y esto va a incrementar más el trabajo respiratorio, y eso es lo que no queremos. Entonces, en esos casos, vamos a limitar el aseo, salvo que el paciente ya se encuentre en una unidad crítica, obviamente ahí ya se tiene más programado, ¿no? La parte del aseo. Y siempre se necesita de un personal de apoyo, ¿no? Nunca lo va a hacer la enfermera sola, siempre con el apoyo de un personal técnico, porque lo que queremos es que el dispositivo en el momento del aseo no se desplace y esto complique, ¿no?, el estado del paciente. Con respecto al cuidado de la piel, ya en lo que es la piel, siempre tenemos que, previo a esto, antes de colocar el dispositivo, valorar, ¿no? Porque a veces los pequeños ya ingresan a veces con la nariz irritada, ya de por sí por la congestión nasal que han tenido. Entonces siempre informar a la mamá, ¿no? Esto para que posterior a ello no haya ninguna implicancia. Entonces, cuando nosotros vamos a ingresar al paciente y vamos a colocar el dispositivo, como punto número 1, tenemos que tener en cuenta la medida, no el calibre del dispositivo que vamos a colocar. Y eso nos va a ayudar para evitar posibles laceraciones, ¿no? Que podamos generar en el paciente, no zonas enrojecidas. O si no, también podemos ayudarnos con apósitos hidrocoloides, o bueno, aquí en la emergencia solemos tener cintas, ¿ya? Que nos ayuda para realizar una fijación y esto no irrita la piel del paciente, ¿no? El posicionamiento también, que es muy importante, ¿no? Si vamos a colocar al paciente en CPAP, lo que tenemos que también tener en cuenta es tenerlo en una correcta posición. A veces los pequeños se tienden a mover mucho, o incluso no adquieren una determinada posición, más aún cuando el médico nos dice, no, el paciente, vamos a lateralizarlo del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces a ellos a veces no quieren coger determinada posición por la costumbre que ya tienen en casa, ¿no? E incluso también cuando las mamás te dicen, no, mi pequeño no duerme solo, duerme conmigo en el pecho. Entonces, en ese caso siempre tenemos que tratar de
de adecuarnos a la forma que el paciente también nos pueda colaborar, ya para que a menos esté en una buena posición. En la alimentación, como hace un momento les mencionaba, ya, todo paciente que ingresa a CPAP, de un inicio, tenemos que colocar una sonda orogástrica, ya, o nasogástrica, para iniciar lo que es la nutrición enteral, ¿ya? Luego, tenemos que verificar, ¿ya? Si vemos que el paciente ya inicia con distensión abdominal, ¿ya? Según como le digo, ingresa el paciente, hacemos la medición del perímetro abdominal. Si observamos que a las 2 horas después de haber realizado la administración de la alimentación, el paciente sí está con distensión abdominal, entonces lo que vamos a hacer es, posterior a la alimentación, dejar la sonda abierta para ayudar a descomprimir el abdomen, ¿ya? Eso va a facilitar, porque si no observamos eso, vamos a tener un neonato, ¿no? Irritable, lloroso, y a veces no nos damos cuenta. Por eso es imprescindible valorar también este punto, ¿ya? Porque se llena de gasecitos y a veces no colaboran, no tienden a conciliar el sueño. Después también con respecto al neurodesarrollo, ¿no? Sabemos que si le brindamos al paciente un ambiente tranquilo, minimizando al mínimo lo que es la manipulación, vamos a adquirir a que el paciente tenga un mejor descanso y así se acople más al dispositivo. Ya, entonces manteniendo también una posición, lo que nosotros solemos hacer en las emergencias, ya a veces los envolvemos, como dice, en forma de tamalito a los pequeñitos, porque ellos a veces levantan la manito y ya se despiertan y ya se vuelven a llorar y a veces las mamitas se irritan, ya se ponen ansiosas, entonces lo que debemos hacer es buscar una posición adecuada, ya, para el neonato, y esto nos puede facilitar a que tenga menos un sueño un poco más prolongado, ¿no? Una hora, y siempre es importante también visualizar ya lo que es la buena colocación de los dispositivos para que nos lleven a un mejor monitoreo. Ya, ¿cómo evitamos el fracaso en CPAP? No, como decía hace un momento la doctora, el monitoreo continuo es imprescindible porque es la forma, ya, y aparte también la valoración que tiene la enfermera, ya, para poder ver si realmente en la primera hora o en las primeras 2 horas está funcionando la colocación del CPAP en los pacientes y obviamente el trabajo en equipo. ¿Por qué? Entonces, vemos cualquier anomalía, que el paciente de repente está con mayor tiraje, está más irritable, no se tranquiliza con nada. Entonces, comunicar de inmediatamente al médico para que pueda volver a valorar al paciente, ¿no? Y de manera oportuna, poder tomar medidas, ¿no? Rol de la enfermera en CPAP, ¿no? La enfermera tiene que ser una enfermera ya adiestrada, capacitada, ya para poder tener manejo de estos tipos de pacientes, ya que una enfermera de repente sin experiencia, como que no nos va a ayudar a contribuir a tener una buena valoración del paciente y asimismo un buen manejo, ¿ya? Luego en el caso de los signos vitales también, ya debemos de tener muy importante, ¿no? A veces no colocamos al paciente un adecuado monitoreo, entonces eso también es imprescindible, el monitoreo de los signos vitales, la temperatura. A veces las mamás le suelen abrigar mucho a los bebés cuando están ¿no? en las camas. Dicen, no tiene frío, pero tenemos que explicar siempre también a los papás que cómo visualizamos la respiración, ¿no? del bebé, si en caso no lo tenemos ligeramente descubiertos. Pero, perdón, te queda 5. Acá los puntos claves más, que ya hemos estado hace un momento hablando, voy a pasarlo un poquito más rápido. Aquí, más que todo, mire, los puntos claves y relevantes en clínica en CPAP, ya vemos aquí la colocación de los gorritos. Ya cuando colocamos un paciente en CPAP, ya la colocación de los gorros es importante, ya que tiene que coger toda la parte de la oreja del paciente, ya para esto minimizar
minimizar el contacto con la piel, ¿ya? Y luego, vemos aquí en este punto número 2 que el dispositivo no tiene que estar bien pegado a la fosa nasal del pequeño, porque esto ayuda, porque esto complica que tenga laceraciones, ¿no? Vemos acá que está, como ustedes observan, que el dispositivo nasal no está bien adherido a la fosa nasal, porque solemos ver que a veces lo fijan incluso a veces con las cintas ya especiales, pero eso no contribuye, más bien hacemos que se genere lesiones, como observamos en la tercera imagen, ¿no? Paciente feliz, pero en las siguientes vemos que está muy fijo y obviamente eso le incomoda. En esta última imagen observamos, mire, ¿no? Que hay las cintas ya para una mayor fijación. Con respecto a acá también vemos del baño, ahí está la alerta con el posicionamiento también, ya para ver la permeabilidad de las vías aéreas, como en su momento había flujo también. Si vemos un paciente que está irritado, no tenemos que siempre tener en cuenta que a lo mejor hay algo que el paciente no se está sintiendo bien, ¿no? Sea por la colocación del dispositivo, sea por la posición, sea por la alimentación. En todos esos puntos tenemos que siempre estar observando. Ya acá vemos algunas imágenes de CIPAP que ya vamos a entrar más detallado el momento que hagamos el taller en la tarde. Ya que vemos también lo que es CIPAP burbuja y el no ventilador mecánico, que son los materiales que usamos. Vamos a la licenciada Verónica Nieto. Como bien ha explicado, una parte importante del éxito del CIPAP es que el paciente, entre comillas, colabore, ¿no? Si el paciente se está moviendo, si la interfaz se está moviendo, lo que logramos con el CIPAP es mejorar la dinámica respiratoria, reclutar el pulmoncito. Cada vez que lo movemos, ya sea para fijar bien el CIPAP, para colocar bien la cinta, retrocedemos, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Entonces, en ese sentido, cuando un paciente está en CIPAP, uno tiene que tenerlo lo más tranquilo posible, puede usar sedantes leves, debe programar las intervenciones de enfermería, no es que a cada rato hay que estar agarrándolo, moviéndolo, fijándolo, aspirándolo, no. Tiene que tener una periodicidad ya establecida para minimizar los tiempos sin CIPAP, ¿no? De esta forma optimizar el efecto. Gracias, licenciada Verónica.